Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, cuando queremos resolver un problema, normalmente, o bueno, casi siempre, si no es que siempre, están involucradas las estructuras de datos, ¿no? Que son estos mecanismos, pues que nos van a ayudar a representar información de una manera en particular, con fines de, pues no sé, mantener el orden o ejecutar ciertas operaciones de manera óptima. Entre todas las estructuras de datos que existen, una de las más simples y más comunes son las listas, ¿no? Estas listas, perdón, estas estructuras incluso ya vienen incluidas de forma nativa en muchos lenguajes de programación. Entonces en esta lección vamos a estar viendo cómo definir listas en Prolog, cómo hacer uso de ellas y pues cómo nos pueden ayudar a resolver algún problema. ¿Va? Entonces, eh, primero, así como repaso rápido, vamos a recordar cómo se define una lista, ¿no? Entonces, una lista se define como la lista vacía, que podríamos decir que es el caso base, donde por convención casi siempre la representamos como dos corchetes que no tienen nada. O una lista también es algo que está formado por el operador cons, que recibe un elemento, llamémosle x, y otra lista, ¿no? Entonces, esta es como la definición más usual de listas. Y pues bueno, en el caso de Prolog tenemos tres maneras de definir listas. La primera es justamente, como vimos aquí ahorita en la definición, por el operador cons. Definición por operador cons. Entonces, en versiones anteriores de Prolog, el operador cons estaba representado por un puntito, pero por algún motivo en particular lo cambiaron por algo más feo, que ahora es esto. La verdad es que ni siquiera se tiene nombre. Pero bueno, este es el operador cons. Y se usa tal y como aquí dice en la definición. Entonces, el operador cons va a recibir un elemento y una lista. Entonces le podemos pasar aquí la lista vacía y esto sería algo como la lista que tiene al uno, ¿va? O le podríamos pasar algo más, que de nuevo tendría que ser una lista y pues para formar listas necesitamos el operador cons. Y no sé, le pasamos el 2 y ahora sí la lista vacía, entonces esto sería como la lista que tiene uno y 2. Entonces, para que me crean, eh, vamos a ver cómo funciona. Entonces, si yo le digo a Prolog que x es igual a esto, me va a decir, ah, ok, x es igual a la lista que tiene uno y 2. Esto porque pues Prolog de manera interna pues ve las listas así, pero por el azúcar sintáctica pues ya la representa así, ¿no? Aparte es medio feo leer esta notación. Bueno, otra definición, otra manera de definir listas en Prolog es justamente por el azúcar sintáctica, que pues es la que casi todos usamos, ¿no? Que es básicamente una secuencia de elementos delimitada o encerrada por corchetes. Entonces, si queremos la lista que tiene los elementos uno 2 3 pues definimos los corchetes y entre esos corchetes, pues los elementos que queremos, ¿no? Cabe mencionar que en Prolog las listas no son homogéneas, entonces podemos tener listas cuyos elementos sean de diferente tipo de dato, por así decirlo. Podríamos tener, no sé, la lista que tiene el uno y también que tiene al átomo A y que tiene al 2 y no sé, que tiene al término compuesto foo, cuyo argumento es una variable x, ¿no? Entonces, sí, esto se ve raro y tal vez no tiene sentido, pero pues es una lista válida en Prolog, ¿no? De hecho, vamos a ver. Y si Prolog no se queja, entonces es una lista válida. Y bueno, la última manera de definir listas es por algo que no sé si está bien traducido, pero es como algo por notación barra, en donde pues lo podríamos ver como la versión infija del operador cons. Entonces tendríamos la manera en cómo definiríamos listas con esta notación sería como, pues, como esto, que recibe un elemento y una lista, pero de manera infija. Entonces, pues tendríamos nuestra lista, nuestros corchetes, donde recibiríamos un elemento y del lado derecho recibiríamos una lista, ¿no? Entonces podríamos definir, pues, otra lista que como lado izquierdo tiene al 2 y como lado derecho tiene otra lista, que pues puede ser la lista vacía. Y esto es lo mismo que la lista que tiene 1 y 2, ¿va? Entonces vamos a ver cómo funciona. X es igual a esto. Y si no, X es igual a la lista que tiene 1 y 2. Pero pues como podemos hacer uso del azúcar sintáctica, pues podríamos decir que la lista 1 y 2 también la podemos representar como la lista que del lado izquierdo de la barrita tiene el elemento uno y del lado derecho de la barrita tiene el elemento, a la lista que tiene el elemento 2, ¿va?
Y de hecho, en particular, cuando tenemos listas del tipo, no sé, XS, donde X es un elemento y XS es una lista, decimos que X es la cabeza de la lista y XS es la cola de la lista. Y esta notación nos va a ser muy muy útil porque, pues bueno, ahorita vamos a ver. Y bueno, del lado izquierdo de la barrita no es necesario que siempre haya un elemento, ¿no? Podemos definir la lista uno 2 y 3 como la lista que tiene el elemento uno 2 la barrita, y del lado derecho a la lista que tiene el elemento 3, ¿va? Y esto es lo mismo eh, que definir a la lista que tiene uno 2 y 3, ¿va? Entonces, bueno, esas son las tres maneras de definir listas en Prolog. Y pues bueno, las dos últimas son las más usuales o una combinación de ellas, ¿va? Entonces aquí puse una lista de ejercicios que vamos a hacer ahorita para ejemplificar cómo trabajar con listas. Entonces, como ya les dije, pues tenemos una lista normalmente está conformada por cabeza y cola, y pues podemos hacer un predicado que nos devuelva esas partes de la lista, ¿no? Entonces, no sé, podemos definir el predicado cabeza y cola pues que recibe una lista y que que me va a regresar su cabeza y su cola. Pero pues necesitamos hacer uso de la notación barra, ¿no? Que igual la podríamos ver como un pattern matching de Haskell, más o menos. Entonces podríamos decir que nuestra lista está conformada por XXS, donde la cabeza pues es X y X es la cola, ¿no? Entonces, si nosotros... a ver, déjenme sacar de aquí. Si nosotros cargamos el programa y queremos, no sé, la cabeza y cola de la lista que tiene uno 2 y 3, lo que va a hacer Prolog pues es unificar las variables cabeza y cola, y me va a decir que la cabeza es uno y la cola es uno 2 y 3, ¿no? Esto nos va a ser muy útil, ahorita vamos a ver cómo. Entonces, entre las funciones, por así decirlo, más comunes de listas, pues es la longitud y la reversa, ¿no? En este caso predicados. Entonces vamos a definir el predicado de longitud y de reversa para las listas. Como ya saben, pues como definimos nuestras listas como una lista vacía o una lista que está conformada por un elemento y otra lista, al momento de definir los predicados sobre listas hay que tener en cuenta esos dos casos. Entonces, en este caso vamos a definir la longitud sobre las listas. Entonces, como va a ser una definición recursiva, tenemos que establecer nuestro caso base, ¿no? Y nuestro caso base está dado por la definición de la estructura, en este caso las listas. Entonces, nuestro caso base es la lista vacía, ¿va? Entonces, sabemos que la lista vacía no tiene ningún elemento, entonces, por lo tanto, su longitud es cero. Es como un hecho. En otro caso, como dije antes, esta va a ser una definición recursiva, ¿no? Entonces, pues voy a recibir una lista, tengo un numerito que es la longitud de XS, y pues quiero saber, bueno, tengo un numerito, ¿no? Que va a representar la longitud, y quiero saber la longitud de la lista. El problema con esto, o bueno, con la manera en cómo escribí esto, es que pues XS representa una lista, y no tenemos manera de sí, de cómo hacer la recursión. Entonces ahí es donde entra otra vez la notación barra, y en vez de definir la lista como una variable, la definimos como con patrones, que en este caso podría ser XXS y un numerito, ¿no? Entonces, lo que haríamos, como es una definición recursiva, es mandar a llamar la definición, sí, hacer la llamada recursiva, perdón, sobre XS, y esta llamada recursiva pues nos va a devolver algo, ¿no? Un M, donde M indica que M es un número que indica la longitud de XS. Entonces, si nosotros queremos saber la longitud de la lista que tiene XXS y n representa esa longitud, tendríamos que decir que n es m más 1, ¿va? Esto lo vamos a ver en otra lección, para ahorita créanme. Y pues bueno, igual aquí si se dan cuenta no estamos haciendo uso de esta x, entonces aquí podría ser una variable anónima, igual para que Prolog no se queje. Y vamos a ver cómo funciona entonces, ¿no? Entonces tenemos longitud de la lista vacía y queremos saber la longitud, nos va a decir que es 0. Si queremos saber la longitud de 1, nos va a decir que es 1. La longitud de 1, 2, 3, nos va a decir que es 3. ¿Va? Entonces, este es un buen ejemplo de cómo utilizar la notación barra y más en concreto, ¿no? Lo de cabeza y cola para definir predicados. Ahora vamos a ver cómo definir
la reversa, que igual es un predicado muy común. Entonces, de nuevo, como va a ser un predicado recursivo, tenemos que definir el caso base, ¿no? Entonces, la reversa de la lista vacía, pues es la lista vacía, ¿no? No hay que hacer nada. En otro caso, la reversa de una lista con cabeza y cola, porque pues vamos a hacer cursión, entonces necesitamos hacer la casa de patrones. eh, pues aquí no sé, le podemos poner YS, ¿no? YS es la reversa de esto. Entonces, lo que vamos a hacer es llamar la reversa de manera recursiva sobre la cola, la reversa de XS, y no se me va a regresar un ZS, donde yo sé que ZS es la reversa de XS, ¿va? Pero me falta trabajar con X. Entonces, lo que voy a hacer es hacer uso de un predicado que se llama append, ya viene en Prolog, que es la concatenación, donde el primer argumento es una lista, el segundo argumento es otra lista y el tercer argumento es la concatenación de esas listas, ¿va? Entonces, en este caso, como es la reversa, yo quiero que X, porque es la cabeza de mi lista, esté hasta el final. Entonces, a ZS le voy a concatenar el elemento, la lista que tiene a X como elemento, y esto lo voy a, digamos, guardar en YS. Porque yo sé que el resultado de la concatenación de ZS con la lista que tiene X es la reversa completa de la lista. Y yo estoy diciendo que YS es la reversa completa de la lista XXS, ¿no? Entonces, para que unifiquen y pues me dé la reversa completa, ¿no? Entonces, de nuevo, vamos a ver si funciona. Entonces, la reversa de la lista vacía, no sé, le voy a poner reversa, pues me va a decir que es la lista vacía, ¿no? Y si quiero la reversa de 1, 2 y 3, me va a decir que es 3, 2, 1. ¿Va? A ver, ahora viene un poquito uno más, pues no complicado, pero más interesante. Entonces queremos el kdécimo elemento de una lista. Entonces, de nuevo, como va a ser un predicado recursivo, necesitaríamos definir el caso base, ¿va? Pero, ¿qué pasa en este caso? No sé, llamémosle al predicado KLM. Si nuestra lista es vacía y nos pasan un elemento, el que sea, pues no importa porque no tenemos elementos. Entonces, esto siempre va a fallar. Entonces, como no, o sea, podríamos definir el caso y decirle que falle, pero si no lo definimos, pues para Prolog va a ser así como que, ok, no está definido, entonces no existe, entonces es falso y va a fallar. Entonces hay que centrarnos mejor en los casos interesantes. ¿Qué pasa si tenemos una lista XS y queremos el primer elemento? Entonces en este caso tendríamos que devolver la cabeza básicamente, ¿no? O sea, el elemento en la posición 1. Y pues bueno, de nuevo, si definimos nuestra lista como con una variable XS, pues podríamos hacer uso de este predicado. O sea, podríamos decir, ok, eh, la cabeza y cola de XS está aquí, cabeza, cola, y hay que regresar la cabeza, ¿no? Entonces, esto funciona. ¿Va? Entonces, si hago make, ah, sí, si hago make y le digo KLM de 1, 2 y 3 y quiero el elemento 1, me va a decir que pues X es 1, ¿no? O sea, bueno, X es el primer elemento. Mejor le cambio los nombres para que sea más, para que no haya confusión. Entonces, X es A, porque es el elemento 1. Pero pues como ya sabemos que podemos trabajar con patrones, en vez de definir esto como una regla, lo podemos definir como un hecho, en donde nuestra lista va a estar representada por una lista con cabeza y cola, y simplemente regresamos X, ¿no? Más fácil y es más legible. Y lo mismo, ¿no? Me sigue regresando el mismo elemento. Y de nuevo, pues como no estamos haciendo uso de XS, lo podemos dejar como una variable anónima. En otro caso, si tuviéramos una lista, igual de nuevo, con cabeza y cola, y quisiéramos el kdécimo elemento y lo vamos a guardar en, no sé, en elem, pues primero hay que checar dos cosas. ¿Qué pasa si k es negativo? Entonces, si k es negativo, pues igual falla, ¿no? No hay manera de regresar un número en una posición negativa. Entonces, primero hay que verificar que k sea mayor a 0. Igual, esto lo vamos a ver en otra lección. Entonces, igual ahorita háganme caso, créanme. Entonces, eso es uno, ¿no? Es una condición, que k sea mayor a 0. Y después queremos el kdécimo elemento, ¿no? Entonces hay que hacer recursión sobre la cola. Entonces, pero para eso hay que disminuir 1
en K, ¿no? Entonces podríamos decir, no sé, n es K menos 1. Y entonces vamos a hacer la llamada recursiva sobre XS con n y con lm, ¿no? Para que unifique sobre el mismo elemento. Entonces, de nuevo, eh, primero hay que asegurar que nuestro K es positivo. Después le vamos a restar 1 acá y vamos a hacer la llamada recursiva ahora con ese nuevo elemento. De manera que como le vamos a ir restando eh, pues una unidad acá, pero también estamos quitando un elemento, pues es como si estuviéramos moviéndonos K veces, ¿no? Espero que no esté un poquito confuso. Entonces no vamos acá. Y si yo hago KLM, no sé, de la lista 1, 2 y 3 y quiero el elemento 2, bueno, de nuevo, para que no haya confusión, A, B, C, y quiero el elemento 2, pues me va a decir que LM es B, ¿no? Igual, si quiero el elemento 3, pues me va a decir que LM es C. ¿Va? Entonces, de nuevo, si se dan cuenta, de hecho esos tres son muy parecidos. eh, y en los tres utilizamos patrones, ¿no? Y pues bueno, este último dice que, bueno, vamos a recibir una lista y queremos eliminar todos los elementos que sean adyacentes. Entonces, de nuevo, ¿qué pasa si tenemos la lista vacía? Entonces, no sé, elimina duplicados. Dup. Entonces, si tenemos una lista vacía, eh, pues no hay nada que eliminar, ¿no? Entonces regresamos a la lista vacía. Si tenemos, perdón, elimina dup. Si tenemos una lista con un solo elemento, pues no hay manera de que haya duplicados, entonces regresamos la misma lista con un solo elemento. En otro caso, pues hay dos opciones, ¿no? Ya sabemos que al menos tenemos dos elementos, entonces si tenemos eh, dos elementos, no sé, XX y pues no sé, tenemos el resto de la lista, entonces, no sé, vamos a guardar en YS el resultado y lo que vamos a hacer es, ok, yo sé que X y X son los mismos elementos, o sea, porque va a unificar con el mismo elemento. Entonces nada más hay que hacer la llamada recursiva, elimina dup, con, con un solo X, porque pues puede que haya más X, más elementos, digo, que sean iguales a X en XS, y con XS obviamente, y pues con YS, ¿no? Ese es un caso. El otro caso es cuando tenemos igual dos elementos consecutivos, no sé, X, Y, y le sigue una XS, ay, perdón, y pues igual no tenemos una YS. Entonces en este caso, pues nada más hay que asegurar que X sea diferente de Y, creo que es así. Y lo que vamos a hacer es a YS le vamos a pegar X, ¿no? Porque ya sabemos que ya no hay más X repetidos, entonces ya lo podemos meter a nuestra lista de resultado. Entonces vamos a hacer la llamada recursiva, elimina duplicados. Eh, sí, perdón. Digamos, la podríamos poner desde aquí, XS, y hacemos la llamada recursiva sobre la lista que tiene Y, porque ahora queremos ver si hay elementos repetidos que sean iguales a Y, con XS y con YS, para que esta YS unifique con esta YS, y entonces nuestra lista, pues como ya sabemos que no hay elementos repetidos de X, pues ya nuestro primer elemento de nuestro resultado va a ser X, ¿sí? Espero que igual no esté muy confuso. Entonces vamos a ver cómo funciona. Me mandó un error. 34, 36. Supongo que es el último, pero es que no sé si es así. A ver, déjenme intentar. Sí, lo siento, era al revés. Y ahora sí, entonces si yo hago elimina dup de la lista que no tiene elementos duplicados, vamos a ver qué me regresa. Pues me regresa a la lista, ¿no? Porque no tiene nada. Y si yo tengo, no sé, 1, 1, 1 y luego 2, 2, 2 y luego 3, 3, pues de nuevo, ¿no? Me eliminó todos los elementos duplicados y listo, funcionó. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hicimos diferente? Pues en este caso, de nuevo, hicimos como utilizamos patrones, por así decirlo, con la notación barrita. Pero pues en este caso ya hicimos uso, perdón, de dos elementos a la izquierda de la barrita en vez de uno, ¿no? Porque era lo que nos interesaba. Entonces, bueno,
Eh, es básicamente la manera en cómo se trabaja con listas. No, no es muy complicado, creo. De igual manera, si me fui muy rápido con algo o no me entendieron, pues háganmelo saber en un comentario y vemos cómo, eh, si no, cómo podemos eh, hacer que la idea se entienda mejor. Creo que suena como youtuber. Pero bueno, vamos a ver ahora un ejemplo, ¿no? De cómo podemos utilizar listas, pues para un problema ya en particular, ¿va? Entonces, yo elegí un ejemplo de gráficas para, pues no sé, creo que sería un buen ejemplo. Entonces, para definir gráficas en Prolog es súper fácil. Definimos como hechos las aristas, que pues diríamos que hay una arista de 1 a 2, de 1 a 4, de 1 a 3 y así, ¿no? Entonces, pues eso es básicamente una gráfica, ¿no? Una definición de aristas donde pues, sí, una definición de conexiones. En este caso podríamos haber definido los vértices, pero pues para que sea más ilustrativo lo dejé así. Y después definí un predicado connected, que sí, bueno, que básicamente me va a decir si, si hay dos aristas, o bueno, si hay dos vértices que están conectados por una arista, ¿no? Entonces, X está conectado con Y, si hay una arista de X a Y, o si hay una arista de Y a X, ¿no? Porque en este caso, pues eh, la gráfica es no dirigida, ¿va? Igual, como paréntesis, aquí estoy utilizando un punto y coma que lo podrían ver como que, bueno, es una disyunción. Pero si recuerdan por la teoría, en las cláusulas de Horn no hay disyunciones, son puras conjunciones. Entonces, digo, para que no se vayan a confundir, esto es azúcar sintáctica que correspondería, perdón, a hacer lo mismo que, ok, conecte de X y Y si, eh, o sea, si hay una arista de X a Y o si hay una arista de Y a X. ¿Vale? Entonces, es como si hubiéramos definido dos reglas distintas. Pero pues, para que sea igual más legible, lo dejamos como en una, con el punto y coma, ¿va? Digo, para que no se confundan. Entonces, el chiste de este ejemplo es que yo tengo una gráfica y pues quiero ver si hay un camino de un vértice a otro y quiero saber cuál es ese vértice. O sea, cuál es ese camino, perdón. Entonces, para eso definí un predicado path que va a recibir el origen, que es, bueno, lo puse como A, el destino, que es B, y me va a regresar el camino, ¿no? El camino que hay entre esos dos vértices. Entonces, para eso, pues hice un predicado auxiliar, que es quien va a hacer como, sí, quien va a buscar la trayectoria, y al final, pues, como definí el travel, pues tengo que hacer el reverse de path, nada más para que me voltee sí, la trayectoria y pues para que se vea, ¿no? Bien. Entonces, ok, ¿qué recibe Travel? En este caso, Travel recibe un A, que es otra vez el origen, recibe un B, que es el destino, y le pasé aquí, digamos, lo podemos ver como eh, lo vamos a ver esto como tanto la lista de vértices que ya visitamos, esto para no repetir vértices y que no se cicle, tanto para guardar el pad, ¿no? Y Q va a ser pues va a ser toda la lista de vértices que vamos a, sino que tiene la trayectoria. Entonces, definí dos reglas. La primera es, ok, si tenemos un vértice origen, un vértice destino, eh, tenemos aquí, digamos, la lista de visitados y sabemos que A y B están conectados directamente por una lista, entonces lo que vamos a regresar aquí es, pues B con lo que ya habíamos visitado, ¿no? O sea, con nuestros nodos sí, que ya habían sido visitados previamente. Entonces, si se dan cuenta, pues B está aquí al inicio, entonces por eso es que estoy haciendo la reversa, para que B esté al final, ¿no? Porque es como el sentido común de las trayectorias. Origen, destino. Y bueno, esa es como la regla más básica. Y la otra es, ok, bueno, más bien esta es la regla cuando están conectados directamente. Cuando no, entonces es ok. Tenemos A, el origen, B, el destino, una lista de vértices visitados y nuestra trayectoria, ¿no? Entonces, si no están conectados directamente, pues hay que ver cómo llegar a través de otros vértices intermedios, ¿no? Entonces para eso es ok. Hay que ver quién está conectado con A y pues bueno, hay que asegurarnos que C es diferente de B. Digo nada más para que no falle. Y también hay que checar que ese vértice, porque es un candidato por el que pasemos, digamos, en la trayectoria,
no esté en visitados. Entonces, este predicado igual ya está definido en Prolog, que básicamente recibe como primer argumento un elemento, como segundo argumento una lista, y es verdadero si ese elemento no está en la lista. Bueno, sí está en la lista, perdón. Pero aquí le estoy haciendo un not, entonces nada más pues es la negación. Entonces, yo quiero verificar que el elemento por el que voy a pasar no esté en mi lista de visitados. Y además, entonces, voy a hacer la llamada recursiva, pero ahora donde digamos que mi origen va a ser C, mi destino sigue siendo el mismo, sigue siendo B, y a mi lista de visitados pues le voy a agregar C, ¿no? Porque yo ya sé que, o sea, acabo de pasar por él, y pues mi path es el mismo. Si se dan cuenta, el path nada más lo estoy modificando aquí al final, donde estoy en un caso en el que están conectados directamente, entonces nada más le agrego a mis, sí, digamos, a mis visitados, les agrego el destino y listo. Entonces, la manera en como estamos usando listas aquí es tanto para recordar información, en este caso, para recordar los vértices por los que ya pasamos, como, pues, sí, de nuevo, para recordar información. El path, ¿no? O sea, lo que queremos es, no solo queremos saber si hay un camino de un vértice a otro, queremos saber cuál es ese camino. Entonces, vamos a ver un poquito igual cómo funciona. Ay, bueno, a ver, esperen. Lo siento. Sí, vamos a ver cómo funciona. Entonces, voy a cargar esto. Y no sé, si yo quiero ver si hay un camino del 1 al 5 y quiero el pad, pues me dice que hay un camino que es del que pasa por el 1, luego por el 2 y luego por el 5, ¿no? Entonces, de hecho, si ven aquí tenemos la lista 1, 2 y de la lista y luego tenemos una lista 2,5, ¿no? Entonces, eso está cool. También hay otro pad pues más largo que es 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y así, ¿no? Recuerden que Prolog por el mecanismo de backtracking va a tratar de encontrar todas las posibles soluciones, ¿va? Y bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo utilizar listas para resolver problemas. Igual, espero que se haya entendido. Todos estos archivitos que estoy haciendo se los voy a pasar. Digo, y si no me acuerdan, se los paso, por favor. Pero bueno, eh, mientras yo estaba viendo esto de los ejercicios, me di cuenta que pues sí, que muchos predicados sobre listas o muchos problemas que involucran listas tienen por ahí escondido algo o si tienen escondido ahí, digamos, el predicado append. No, o sea, me refiero a que se utiliza mucho este predicado append. Entonces, si nosotros vemos cuál es la definición del predicado append, lo pueden hacer con otro predicado que se llama listing y le pasan el nombre del predicado y la aridad, ¿no? Entonces, en este caso, eh, me devuelve la definición. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace append. Entonces, si nosotros tenemos una lista vacía y le queremos pegar una lista, pues nada más devolvemos la lista, ¿no? Nada complicado. Eh, en otro caso, si tenemos una lista con cabeza y cola y le queremos pegar una lista, entonces lo que vamos a devolver es, ok, en este caso es H con R, donde qué, donde a T, en este caso la cola de la lista, le vamos a pegar L de manera recursiva, ¿va? Y eso lo vamos a devolver en R. Entonces la cabeza pues sigue siendo H y la cola ahora es R, ¿no? Vamos a ver igual otra vez un pequeño ejemplo con un trace. Entonces, sweep prolog de append, ¿no? Entonces, vamos a hacer un trace para ver cómo es que está funcionando, ¿no? Entonces, si yo quiero, bueno, nada más para que haya un poquito de diferencia entre los predicados, vamos a definirle append, make, ¿va? Entonces, si nosotros queremos hacer el append de 1, 2, no sé, 3 y queremos pegarle el 4 y lo queremos devolver en, no sé, lista, pues a ver, ¿qué es lo que va a hacer? Lo primero es, bueno, está llamando la función. Después, si se dan cuenta, llamó de manera recursiva con la cola, que en este caso es 2 3 y con la misma lista, ¿no? Que es 4. Y así lo va a hacer. Ahora va a llamar con 3 4 y luego con la lista vacía. Entonces, en el caso de la lista vacía, el 4, esta lista que tiene 4, lo va a poner aquí. Lo va a unificar con esta variable. ¿Va? Y luego va a empezar a hacer el backtracking. Es ok. Para la llamada de 3 con 4,
me devolviste una lista, entonces aquí pégale la cabeza de la llamada, ¿no? De la lista que hizo la llamada. Ay, perdón. Entonces le va a pegar 3 a la cabeza. Y luego, pues otra vez, por el backtracking se va a regresar y a 2 le va a pegar, o sea, le va a pegar el 2 a la cabeza del resultado y luego el uno. ¿Va? Entonces, como podemos ver, este es un proceso, un predicado de complejidad lineal, porque pues está haciendo, eh, sí, está como escaneando toda la lista, o bueno, toda la primera lista para hacer el append. De hecho, si vemos cuánto se tarda esto, incluso cuántas inferencias hizo, ay, perdón. Ah, hay un predicado que se llama time. Ah, no, esperen, deje quitar el no trace. Lo siento. Ahora sí, time. Y me dice, hizo 3 inferencias. Bueno, se tardó nada. ¿Y cuáles 3 inferencias? No, pues justamente las inferencias de que hace primero 1, 2, 3, luego el 2, 3 y luego el 3. Y ya, ¿no? Y se va para atrás. Entonces, eh, pero bueno, a ver, vamos a ver cuánto tarda con... Es lo mismo, ¿no? Sigue haciendo las 3 inferencias porque el proceso recursivo lo está haciendo sobre 1, 2 y 3. Pero pues imagínense que nosotros tuviéramos aquí una lista bastante grande, no sé, así muchísimos números. Y entonces va a ser tantas inferencias como números tengamos en la primera lista, ¿no? Entonces, por eso les digo que es un proceso lineal. Y pues no es muy, sí, no es muy barato que digamos. Entonces, ¿habrá alguna otra manera para hacerlo más óptimo este proceso de concatenación? O no sé, algo constante, ¿no? ¿No creen? Bueno, imagínense que yo ahora defino append como algo así. Tenemos x, creo que era x, no, perdón, b y x. ¿Va? Entonces, hago el make. Y imagínense que yo le paso algo como eh, append de una lista que tiene 1, 2, 3 con algo que no sé qué es. Luego le paso la lista que sería, no sé, 4, 5 y, y pues un z, ¿no? Oye, si era así. Perdón, me falta otro, ¿no? Eh, perdón, aquí, sí, pues aquí tendría que ser X, perdón. Y aquí le pongo ahora sí el 3 4 y mi lista como resultado, ¿no? ¿Quién es la lista? Es la lista que tiene el 1, el 2, el 3, bueno, al 3 y el 4. Que si se dan cuenta es la concatenación del primer argumento y el tercer argumento. ¿Cómo es que funciona esto? Ok, aquí estamos definiendo nuestro predicado append como X, luego B y luego X. Si se dan cuenta, yo le pasé aquí una lista que es 1, 2, 3, que bueno, son los primeros elementos, y como cola tiene una variable X, ¿va? Pero aquí le estoy volviendo a pasar SX, luego una lista y pues luego mi resultado. Entonces, ¿cómo fue el proceso de unificación? Si se dan cuenta, este X se va a unificar con 3 4. ¿Por qué? Porque aquí en la definición yo le estoy diciendo que el segundo argumento es igual al tercero. Entonces yo sé que X, bueno, llamémosle mejor para ser más eh, ilustrativos, llamémosle aquí Y. ¿Va? Entonces yo sé que Y va a ser igual en este caso a 3 4 a la lista que tiene 3,4. ¿Va? Ay, perdón. Y yo sé que mi lista es de la forma 1 2 3 y como cola tiene Y. Entonces esta Y se va a unificar con esta y yo sé que la cola pues es 3,4, ¿no? Entonces aquí le voy a poner la lista que tiene 3,4. Y después pues estoy regresando X. Entonces X es mi lista completa, entonces simplemente voy a regresar pues 1 2 3 3 4. ¿Va? Nada complicado, creo. Tal vez esté un poquito confuso. Y sí, ahorita van a decir, oye, pero pues le tienes que pasar esto o sea, le tienes que decir que la cola es algo que desconoces. Y bueno, tal vez se complica un poquito, pero vamos a ver igual cómo fue el performance de esto, ¿no? Entonces, ah, si yo le paso aquí otra vez y luego Y, me dice que la lista
o sea, me regresa lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé qué. Me dice que Y, pues es la cola, que es esta, que es la lista que le voy a concatenar. Pero si se dan cuenta, hizo cero inferencias. No hizo 16, hizo cero. ¿Por qué? Porque pues de alguna manera al definir esto, de esta manera lo estamos definiendo como un hecho. Entonces al ser un hecho, pues Prolog nada más tiene que hacer la unificación, que digamos que es constante, y listo. Pero ahora digamos que hagamos un pequeño cambio, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago esto, que es simplemente anotación? Y entonces en vez de regresar nuestros... Sí, o sea, en vez de tener cuatro argumentos, pues ya ahora tenemos tres. Y ahora vamos a ver cómo se utiliza esto. ¿Va? Déjenlo guardo. Y otra vez, si tuviéramos app de una lista, no sé, uno 2 3 que termina en X, pero ahora en vez de pasarle el segundo X como segundo argumento, se lo ponemos ahí al final. Y de nuevo le pasamos 4 5 y pues una lista, ¿no? De nuevo, me hizo la concatenación y me la hizo de manera constante. ¿Va? Entonces, esto que hice aquí es algo que en Prolog se conoce como listas de diferencia. Que básicamente lo que me dice es que nosotros podemos representar una lista como diferencia de dos listas. Si recuerdan, este concepto de diferencia era todos los elementos de una lista que no están en otro. Entonces, si nosotros tenemos la lista, no sé, uno 2 3 más bien, si nosotros quisiéramos representar esta lista uno 2 3 como una lista de diferencia, podríamos decir que es la lista uno 2 3 que tiene como diferencia, bueno, uno 2 3 4 5 de hecho, que tiene como diferencia 4 5, ¿no? Entonces, la diferencia de estas dos listas es justamente la lista uno 2 3. O también podríamos definir la lista uno 2 3 como la lista uno 2 3 con la diferencia de la lista vacía. Entonces, como pues no hay elementos que quitar, es lo mismo. Y pues bueno, siendo más generales, podríamos definir eh, la lista uno 2 3 como la lista que tiene uno 2 3 y algo que desconocemos y le quitamos ese algo que desconocemos. Entonces al final nos queda la lista uno 2 3. Entonces al final de cuentas eso sigue siendo notación, pero el poder de esto pues es bastante grande. En primera ya vimos que la concatenación la podemos hacer constante, perdón, y pues se puede utilizar para muchas otras cosas. Básicamente lo que estamos haciendo es como si tuviéramos aquí un apuntador a la cola de la lista y entonces de manera pues constante podríamos cambiar el valor de esto, ¿no? En este momento lo desconocemos, pero lo podríamos cambiar. Yo sé que es un poquito confuso, e incluso para mí está siendo un poquito difícil de explicar. Entonces, por favor, si de plano no me estoy dando a explicar, pues díganmelo cuando vean el video y veamos qué hacemos. ¿Va? Entonces, pues creo que con Manu vieron ya justamente esto del append, de la concatenación. Pero vamos a ver entonces un ejemplo más interesante. Digo, para no hacer este video más largo, vamos a ver un ejemplo rápido, ¿va? Entonces, en este caso estoy definiendo un predicado rotate, que básicamente lo que va a hacer es tomar una lista y la rota una, ¿cómo decirlo? Una unidad a la izquierda. Entonces si tenemos, no sé, eh, rotate de 1, 2, 3, el resultado debería ser 2, 3, 1, ¿va? Entonces la cabeza la pone, digamos, al final. Entonces la versión como sencilla, trivial, pues es simplemente utilizar la anotación barrita, donde tenemos una lista con cabeza y cola, y pues en R va a estar el resultado. Y pues a T lo que vamos a hacer es pegarle, concatenarle la cabeza, la lista que tiene la cabeza, y la devolvemos en R. Y listo, ¿no? O sea, nada complicado. El problema, de nuevo, es que la append pues toma tiempo lineal, ¿no? Entonces, eh, esto pues es lineal, no está tan cool. Entonces ahí es donde podemos hacer uso de las listas de diferencia. ¿Cómo? Para empezar, si se dan cuenta, otra vez yo definí un predicado, rotate, pero esta vez lo definí como un hecho, no como una regla como en la versión old fashion, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Entonces, si tengo una lista con cabeza y cola y cuyo final, por así decirlo, es la cabeza, pues devuelvo la cola. Y sí, suena complicado, pero vamos a ver cómo funciona. Va, entonces, sweep, prolog, creo que es difference list. Sí. Entonces, primero vamos a ver cuánto tarda el rotate normal, ¿no? El rotate 0, que recibe una lista
no sé, 1, 2, 3, 4, 5 y la regresan y lista, ¿no? 99 inferencias, ¿no? Bastante diría yo. Y pues sí me devolvió. Entonces tenemos la cabeza que era 1, la puso al final. Tenemos 2, 3, 4, 5 y luego 1. Súper. Ahora vamos a ver primero cuánto toma la versión buena. Entonces, para empezar, creo que la única desventaja de las listas de diferencia es que tenemos que indicarle la cola, ¿no? Y la variable del final. Entonces, pues bueno, es lo único malo, pero hay maneras en cómo se puede arreglar. Y pues miren, cero inferencias, es un hecho, nada más hace la unificación de las variables que le estamos diciendo y listo, ¿no? Bueno, lo que hice yo aquí es, ok, lo que estoy diciendo es que voy a recibir una lista con cabeza y cola cuyo final, o sea, cuya parte abierta va a ser la cabeza, la lista que tiene la cabeza. Entonces, si tenemos la lista 1, 2, 3, 4, 5, que termina en X y pues tiene la variable pegada a X, le estoy diciendo que me unifique esta X con la lista que tiene a 1. Entonces esto se va a convertir en la lista que tiene a 1. ¿Va? Y bueno, lo que estoy regresando es T, ¿no? Entonces T, si nosotros hacemos el pattern matching, T es la cola, ¿no? La cola de esta lista. Y la cola de esta lista, de nuevo, no se confundan por la barrita, es todo esto. ¿Sí? Porque tenemos muchos elementos aquí. Si tuviéramos uno, o sea, si tuviéramos solo un elemento, así, pues sí, la cola sería esta. Pero en este caso no es así, tenemos más elementos. Entonces, la cabeza es el primer elemento y la cola es el resto. Y esta lista es lo mismo que la lista que tiene 2, 3, 4, 5, 1. Entonces, si se dan cuenta, la concatenación de nuevo, pues fue constante. Sí, y es casi lo mismo que el append. La verdad es que no hay muchos ejemplos sobre listas de diferencia porque pues todo se reduce al append. Pero, pero pues bueno, espero que les haya quedado claro. Les digo, bueno, si quieren vemos rápido el trace de cómo funciona. Nada más que quito el time. Entonces, bueno, va a llamar a rotate con una lista. Y básicamente lo que hizo es eso, ¿no? Entonces, a la lista que teníamos, le pegó el 1 al final. Y pues lo que regresamos fue la cola de digamos, de la lista, pero ya con la variable X unificada, ¿no? Ya con ese valor. Y pues listo. Este. Yo sé que está un poquito confuso, ¿sí? De nuevo, si no me entienden, avísenme y volvemos. Pues ya sea en la sesión de dudas o les hago otro mini videito de listas de diferencia. Y pues bueno, la idea es que entiendan cómo funciona esto de la. Digo, al final de cuentas, este guión es notación, pero pues básicamente es pegarle como un apuntador al final para poder hacer la unificación en tiempo constante, ¿no? Y no estar recorriendo toda la lista. Es como si justamente tuviéramos un apuntador al final de la lista, ¿no? Entonces eso ya nos permite tener un acceso constante al final y pegarle cosas, pues, al final. ¿Va? Este, pues bueno, de nuevo, si alguien tiene dudas o algo así, me avisa o me puede enviar correo por el Classroom o en el video. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente lección. ¿Va? Nos vemos, chicos.